Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas cómo se encuentran. Hoy vamos a trabajar sobre el concepto de planificación estratégica, ¿sí? Yo voy a hacer una clase más bien conceptual para que ustedes entiendan la diferencia entre la planificación estratégica y la planificación tradicional y puedan tener algunas nociones básicas de qué es la planificación estratégica, por qué la llamamos de ese modo y por qué es importante. ¿Por qué tenemos una clase sobre planificación estratégica? Porque el diagnóstico de seguridad es una de las etapas del proceso de planificación, ¿sí? En cualquier ámbito en el que uno planifique, el diagnóstico del escenario es una parte de un proceso, y ese es el proceso de planificación. Uno planifica para poder lograr objetivos, y diagnostica para hacer una planificación que lo lleven al logro de ciertos objetivos. Uno no diagnostica solo por amor al conocimiento, sobre todo en la gestión, porque esta es la diferencia entre la gestión y la ciencia. En la ciencia uno lo que trata de hacer es poner el énfasis en producir conocimiento básico, conocimiento a secas. Luego viene la técnica, que es la aplicación de ese conocimiento, de esa ciencia básica, ¿sí? En una carrera vinculada a la gestión pública o privada, en este caso a la gestión de la seguridad, ¿sí? Lo que uno necesita es tener un equilibrio entre conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, y sobre todo entre el conocimiento básico, entre la evidencia, lo que la literatura científica dice sobre el problema, y cómo eso se traduce a políticas que pretenden transformar la realidad, ¿sí? Nosotros nos manejamos en ese puente entre la ciencia y las políticas. Por ese motivo, este programa incluye una clase específica sobre planificación estratégica, porque el diagnóstico es una parte central de la planificación, y la planificación es una actividad que desarrollamos para poder lograr objetivos que consisten en transformar la realidad en determinado sentido. Les voy a compartir uno o dos PowerPoints para para que podamos desarrollar la clase en base a eso. Si me dan un segundo. Bien, compartir. Ahí está. ¿Están viendo bien el PowerPoint en este momento? ¿Sí? Sí, sí, Bien, está bien. perfecto, muy bien. Bien, hay un primer momento de la planificación estratégica que tiene que ver con el análisis de la situación, ¿sí? ¿Qué es para nosotros analizar la situación? Es entender qué estructura tiene el problema que yo quiero resolver. En este caso puede ser el delito, la inseguridad, la criminalidad, como lo querramos llamar. Pero yo tengo un problema que pretendo resolver. Lo primero que tengo que hacer es entender la estructura de ese problema. Por ejemplo, en las clases anteriores lo que vimos es justamente eso. Aprendimos algunos conceptos básicos que nos permitían analizar un problema, desarmar un problema y entenderlo. ¿Se acuerdan que vimos los tres niveles? El nivel de los hechos, el nivel de los patrones, el nivel de la estructura. Bueno, eso constituye un esquema conceptual que a uno le permite abordar un problema y entenderlo, desarmarlo en piezas y entenderlo, ¿sí? Eso es entender la estructura de un problema. Yo tengo enfrente un problema que puede ser el analfabetismo, y entonces trato de entender qué estructura tiene ese problema, qué peso tienen los factores familiares, qué peso tienen los factores cognitivos, qué peso tienen los factores nutricionales, qué peso tiene la cultura política, qué peso tiene los recursos educativos. Tengo que entender ese problema, qué constituye ese problema, ¿no? Lo mismo pasa con el delito, con la criminalidad, con la violencia, que son los problemas que uno pretende abordar en este tipo de disciplinas. Entonces, el primer paso de la planificación es el análisis de situación. ¿Qué es el análisis de situación? Es entender el problema que tengo enfrente y que yo pretendo resolver. Y lo que tengo que hacer es entender la estructura de ese problema, ¿sí?
Lo que necesito hacer es basar en evidencia esa comprensión del problema. Yo no puedo desarrollar una comprensión del problema basada en prejuicios, en lo que yo creo de la vida, en lo que dice mi tía o en lo que me contó un vecino, ¿no? Cuando uno es un profesional de un área, tiene que entender el problema que tiene enfrente basándose en evidencia. Imagínense ustedes lo que sería la medicina si los médicos no se manejaran de esta manera, si no pretendieran eh, analizar la situación que tienen enfrente en base a evidencias. ¿Qué es para un médico analizar la situación, analizar el problema que tiene enfrente en base a evidencias? Mandarte a hacer un laboratorio, hacer una tomografía, una placa, ¿sí? Observar al paciente, preguntarle qué siente, observar los signos y los síntomas, ¿sí? El signo es lo que el médico ve, el síntoma es lo que el paciente dice. Con toda esa evidencia, el médico desarrolla un diagnóstico de lo que el paciente tiene. Y en base a eso medica. Y muchas veces erra el diagnóstico. Aún así, erra el diagnóstico, ¿sí? Lo mismo pasa en las ciencias sociales, ¿sí? En este caso, en la comprensión del problema del delito. Uno puede comportarse como un brujo o como un chamán, ¿sí? O como un sacerdote, ¿no? E invocar a los espíritus y rezarle a Dios o hacer la danza de la lluvia. Nada de eso le ayuda a entender mejor un problema. Lo que te ayuda a entender mejor un problema es la medición de la realidad y los datos que vos podés recabar sobre la realidad que tenés enfrente. Esto es pensamiento científico, ¿sí? Yo necesito analizar la situación y entender la estructura del problema que tengo enfrente. Pusimos el ejemplo la vez pasada del robo y hurto automotor, ¿sí? Eso es entender un problema a partir de análisis de datos. El segundo paso de la planificación estratégica es construir un escenario, ¿no? Una vez que yo entendí el problema, lo que tengo que hacer es construir un escenario. Tengo que tratar de hacer una prognosis de cómo ese problema creo que va a evolucionar. Insisto, una prognosis y no una predicción, porque la predicción, no sé, puede ser algo bíblico o puede ser algo de las matemáticas, si ustedes quieren, que sí tiene exactitud. Una prognosis es algo menos ambicioso que una predicción. Digamos, es como supongo que el problema va a evolucionar. Tiene que ver con las probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene este problema de evolucionar de este modo? ¿Sí? También eso es lo que hace un médico. Una vez que el médico entendió el problema, lo que hace es tratar de imaginarse cómo ese problema que el paciente tiene va a evolucionar, para saber si hay que hacer una intervención quirúrgica, si el paciente tiene que mejorar sus niveles de estrés o cambiar su alimentación, o si simplemente hay que dejar que se vaya, como las eruptivas virales, ¿no? Que te dicen es dejarlo, se va solo, así como vino se va, ¿no? Uno tiene que tratar de hacer una prognosis del escenario, cómo evoluciona. Y eso también lo tengo que hacer en función de la evidencia y de los datos. ¿Qué datos tengo para inferir que este problema va a evolucionar así? ¿Qué creo que va a pasar con los homicidios? ¿Qué creo que va a pasar con el robo y hurto automotor? En función de los datos que tengo, ¿cómo se supone que esto va a evolucionar? Tengo enfrente un problema. ¿Es un delito estructural que va a seguir repitiéndose? ¿Es un delito estacional? Por ejemplo, no sé, los escruches en las zonas de veraneo, como puede ser la costa argentina, durante enero y febrero. ¿Sí? Es bien estacional. Durante el año se escrucha menos. Ahora más, porque la gente va de vacaciones todo el año y cambió la forma de vacacionar. Hace 20 años la gente vacacionaba 15 días y después no iba más durante todo el año. Ahora la gente se hace escapadas, se engancha feriado puente, tiene fines de semana largo. Entonces, eso también fue cambiando la dinámica del delito. Pero en líneas generales, ¿sí? El escruche de viviendas es un delito que ocurre y tiene un pico, es estacional, ¿sí? Tiene un pico en un determinado momento del año, donde se concentra la gente en una localidad balnearia, pongámosle, ¿no? Hay otros problemas que no son estacionales. Si yo tengo una banda dedicada a la compra-venta de estupefacientes, denme un segundo que voy a mutear el teléfono. Los tengo los dos prendidos. Ahí está. Si yo tengo una banda de compraventa de estupefacientes que entra en un conflicto por disputa territorial con otra, lo más probable es que eso evolucione con violencia, porque las disputas territoriales entre grupos que pretenden controlar mercados criminales que dependen del territorio,
¿sí? Suele terminar en violencia porque la ocupación del territorio es una cuestión física, vos tenés que ocupar el territorio físicamente. ¿Ustedes ven bandas de lavadores de dinero matándose a tiros entre sí? No, porque bueno, eso no depende del control del territorio. Es un negocio que depende del control de otro tipo de recursos, ¿sí? Por ejemplo, del vínculo con autoridades públicas que lleva a la corrupción, del manejo de ciertas estructuras financieras, del conocimiento de balances contables. En cambio, la compraventa de estupefacientes, de sustancias ilegales, no el tráfico, sino la fase de la compraventa, ¿sí? Es un delito muy territorial. El control del territorio es lo que le permite a una organización la compraventa. ¿Cómo creo que va a evolucionar un conflicto entre bandas por un mercado criminal de este tipo? ¿Sí? Bueno, y ahí entra a jugar la experiencia del investigador o del policía, la experiencia comparada nacional e internacional, lo que pasó antes. Nunca voy a saber a ciencia cierta, matemáticamente, qué es lo que va a ocurrir, pero sí puedo inferir un escenario. Yo sí puedo decir, este problema que tiene esta estructura posiblemente tenga esta evolución. ¿Sí? El tercer paso es un paso que tiene que ver más con las organizaciones. ¿Sí? Porque ¿quién planifica? Planifica una organización. Una policía, una empresa de seguridad privada, un servicio penitenciario. Es la organización la que planifica. ¿Sí? Y esa planificación estratégica siempre implica tener una visión y una misión. ¿Hacia dónde quiero ir como organización? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿De qué forma pretendo transformar el escenario que heredé en tanto funcionario público o privado? ¿Sí? Necesito construir una visión y una misión para la organización. Yo les voy a dejar un apunte en donde tienen algunos conceptos básicos de misión y función. La misión es la razón de ser de la institución. Es qué propósito tiene. La misión de la policía, por ejemplo, es, o podría ser, prevenir y reprimir el delito. ¿Sí? En cambio, la visión de una organización expresa los valores que esa organización tiene y cómo quiere ser reconocida. Si mi misión, con M, misión, es prevenir y reprimir el delito, mi visión puede ser hacerlo con arreglo al respeto de los derechos humanos, desarrollando estrategias de intervención basadas en evidencia. Eso son mis valores. Yo quiero que a mi organización se la reconozca de esa manera. ¿Sí? Uno necesita construir una visión y una misión. Por eso cuando ustedes toman planes estratégicos de empresas o de organismos de gobierno, siempre al principio de los planes se encuentran misión y visión. Si ustedes entran a una empresa, a la página web de una empresa, a la página web de un organismo público o de una ONG, ¿sí? Van a encontrar muy posiblemente este lenguaje. Van a encontrar en las primeras páginas, en la presentación de la organización, un renglón que habla de su visión y uno que habla de su misión. Luego, uno lo que necesita hacer es analizar el juego de actores. ¿Qué actores influyen sobre mi problema? ¿Y qué valores e intereses explican sus conductas estratégicas? ¿Sí? Si yo voy a desarrollar una política pública para prevenir el lavado de dinero, yo necesito entender ese mapa de actores. ¿A quién afecto cuando hago eso? ¿Qué intereses toco? ¿Qué actores pueden accionar a favor o en contra? ¿Cuáles son mis aliados estratégicos? ¿Y cuáles son los causantes del problema? Nosotros vimos el esquema del triángulo de los actores en las primeras clases. ¿Sí? Y hablamos de una población objetivo y de grupos objetivos. Hay una población que es la beneficiaria de mi programa, de mi política, y una población que es la que considero que causa el problema, ¿sí? Cuya conducta causa el problema. ¿Sí? Bueno, si uno además, en ese triángulo ustedes tienen los tipos de actores cuyo juego yo tengo que analizar.
¿sí? Típicamente, en un Estado federal, por ejemplo, cuando se diseñan políticas públicas, entran en juego los intereses de aquellos actores que tienen legitimidad democrática en los tres niveles de gobierno: presidente, gobernador e intendente. Los tres tienen legitimidad democrática, los tres son votados por el pueblo, los tres son personajes importantes en el diseño de políticas. ¿Sí? ¿Qué piensa el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Qué piensa el provincial? ¿Y qué piensa el intendente a la hora de desarrollar una política? Son actores importantes. ¿Qué piensa la policía y su conducción? ¿Qué piensa el servicio penitenciario y su conducción? ¿Qué piensa la justicia, el Poder Judicial? Generalmente ahí van a encontrar opiniones muy diversas, ¿no? Cada fiscal con su librito, cada juez con su librito. ¿Sí? ¿Qué piensan las asociaciones de magistrados sobre esto? Y también tengo que entender cómo actúa la población cuya conducta yo quiero cambiar. Cómo actúan y cómo razonan aquellos, ¿sí?, que participan de ese ámbito criminal. ¿Cuáles son las estrategias de aquellos que pretenden lavar dinero en este caso? Hay que entender la conducta estratégica de esos actores. Por algo que veíamos en el encuentro anterior, no todos los delincuentes tienen las mismas motivaciones. La motivación para cometer un femicidio, del femicida, es muy diferente a la motivación de quien lava dinero. Y a su vez, estas dos son muy diferentes de la motivación de aquel que comete un robo con arma. Son tres tipos de delitos muy diferentes. Todos están tipificados en el Código Penal, todos están alcanzados por algún procedimiento penal de carácter provincial, todos debieran ser prevenidos y reprimidos por la política de seguridad, pero las motivaciones de aquellos que generan el problema, aquellos que cometen el delito, son muy diferentes. Por lo tanto, las estrategias de la organización que pretenda lograr ese cambio tienen que adaptarse y entender las motivaciones de esos actores. Lo vimos en el encuentro anterior. Si al femicida yo lo amenazo con una pena, y después lo amenazo con una pena más grande, y después con una pena más grande, y así sucesivamente, voy a terminar dándole 1000 años de cárcel, porque no estoy entendiendo el problema. No es un problema de amenaza de pena. Es un problema, posiblemente, de cultura patriarcal o machista. Yo puedo amenazar al femicida con 1000 años de cárcel. De hecho, el femicidio es el delito... es un delito que tiene la pena más alta que el Código Penal argentino acepta, que es la reclusión perpetua. ¿Sí? Y además es uno de los delitos con la mayor tasa de esclarecimiento. Casi todos los femicidas terminan o presos o se suicidan. ¿Sí? Entonces, ni la alta tasa de esclarecimiento, ni la alta pena que pesa sobre aquel que comete el delito, parecen estar disuadiéndolo, porque los femicidios siguen creciendo. Depende de la fuente que uno consulte, pero se siguen desarrollando. Entonces uno lo que tiene que preguntarse es, ¿cuál es la estructura profunda del problema? ¿A qué motivaciones responde aquel que comete ese tipo de ilícitos? Y lo mismo podríamos hacer con cualquier otro delito. ¿Sí? Una vez que entiendo cuáles son los actores que están en juego, qué intereses los mueven, ¿sí?, y qué valores los mueven, necesito formular una estrategia de acción. Es decir, ¿qué proceso yo voy a poner en marcha para alcanzar mis objetivos? Si mi objetivo es reducir la tasa de femicidios, si mi objetivo es evitar el lavado de activos, si mi objetivo es reducir la comisión de delitos con arma de fuego, ¿sí?, necesito una estrategia de acción. Lo que previamente requiere entender el problema, desarrollar un escenario, entender los actores que están en juego, saber cuál es mi misión. Requiere además formular los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos generales y qué objetivos de implementación tendrán las áreas a cargo? En una organización, si uno no tiene claro los objetivos, ¿sí?, lo que uno hace en general es reproducir pautas de comportamiento que se heredan en una organización. Es más, en las organizaciones, y no solo en las públicas,
quizás en las públicas más, pero en las organizaciones muchas veces tendemos a rutinizar ciertas acciones cuyo objetivo no está claro, ¿sí? Que no entendemos muy bien por qué las hacemos. Las hacemos porque son parte de una rutina, ¿sí? Las organizaciones públicas son muy proclives a eso, porque el funcionario público que encuentra algo que hacer, ¿sí? Y ese hacer se reproduce a lo largo del tiempo, entra en una zona de confort donde en realidad ya no tiene estímulo y no tiene mucho incentivo para transformar sus formas de acción. Porque en su hacer se justifica su propia existencia. Yo existo porque hago esto. Yo existo porque pongo este sellito. O sea, poner este sellito es la razón de mi existencia. Entonces, bueno, si mi existencia depende del sellito, para mí el sellito es lo más importante del mundo. Por eso una organización necesita que su conducción planifique y tengan claros sus objetivos. ¿Para qué existe este área? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos como organización? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque entonces, en función de la claridad de objetivos, yo puedo evaluar el desempeño de mi organización. Y por último, la planificación estratégica requiere evaluar, porque la evaluación de impacto es lo que retroalimenta el proceso de planificación. Si yo no evalúo lo que hago, no puedo saber si lo que estoy haciendo tiene impacto o no. Es más, no puedo saber si tiene el impacto esperado u otro impacto. ¿Qué es lo que voy a hacer para saber si fui efectivo? ¿Con qué parámetros voy a medir esa efectividad? ¿Sí? ¿De qué manera los resultados de la evaluación se ajustan a la estrategia? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. Lo que voy a pasar a explicar ahora es la diferencia entre la planificación tradicional y la planificación estratégica. ¿Sí? Y esta diferencia a ustedes los va a ayudar a entender cómo se concibe hoy en día la planificación en las organizaciones. ¿Sí? Uno puede comparar la planificación estratégica y la planificación tradicional en varias dimensiones, que están acá. Pero uno lo puede entender quizás mucho más fácil de esta forma. ¿Sí? Para la planificación tradicional, la, la sociedad es vista como una pirámide jerárquica. Esta pirámide que ustedes tienen acá es un ejemplo de una pirámide social jerárquica que representa la sociedad del Antiguo Egipto, que tenía una organización muy jerárquica basada en castas muy rígidas, como en la India, por ejemplo, donde no era fácil pasar de una condición a otra. La persona nacía y moría en una misma casta. ¿Sí? A diferencia de las sociedades democráticas, donde todos tenemos igualdad de derechos, ¿sí? Esto no existía en muchas sociedades, en la mayoría de las sociedades antiguas. Entonces no había ascenso social. ¿Sí? Había estabilidad y compartimentos estancos donde las personas nacían y morían y muy rara vez podían pasar de un estamento al otro. Del mismo modo, la planificación tradicional concibe a las organizaciones. Las organizaciones son pirámides. Del mismo modo que la sociedad es vertical y jerárquica, las pirámides, las organizaciones son pirámides verticales y jerárquicas, donde hay típicamente un ejército o una policía, desde un jefe supremo hasta la tropa, un montón de instancias de personas que tienen distintas responsabilidades, y esas responsabilidades pueden ser por la materia o por el territorio. Yo puedo ser responsable de una provincia, puedo ser responsable de un municipio, puedo ser responsable de una localidad, o puedo ser responsable por materia, es decir, puedo ser el jefe de las comunicaciones, puedo ser el jefe de la planificación, puedo ser el jefe de la logística, puedo ser el jefe del análisis criminal, ¿sí? Pero en cualquier caso estamos hablando de organizaciones jerárquicas. En cambio, para la planificación estratégica, la sociedad es más bien un campo de fuerzas, con distintos actores.
Una forma práctica de entender a la sociedad como un campo de fuerzas es esta figura muy interesante, este gráfico interesante de un enorme sociólogo francés que es Pierre Bourdieu, ¿sí? Que escribió un libro e hizo una investigación para explicar de qué forma la cultura y el dinero influyen sobre el voto, ¿no? Esta es una discusión clásica. Entonces uno podría decir, bueno, si yo tengo un partido de izquierda y un partido de derecha, bueno, los ricos van a votar a la derecha y los pobres van a votar a la izquierda, ¿no? Bueno, pero esto muchas veces no ocurre así. Entonces hay que poder entender, es una discusión de qué manera la cultura y el dinero influyen sobre el voto, ¿sí? A más dinero hay más tendencia a votar a ciertos partidos, a menos dinero hay menos tendencia a votar a ciertos partidos. Si yo tengo más cultura, otro prejuicio es la gente más culta es gente de izquierda porque es gente leída, ¿sí? En cambio, la gente menos culta es gente de derecha porque la derecha tiene, los partidos de derecha tienen explicaciones más simples de los problemas sociales, ¿sí? Que son más fácilmente comprensibles. El delito, típicamente. Si yo digo, acá el problema del delito es la rigurosidad de las sanciones y hay que poner mano dura, eso es un argumento simple, ¿sí? En cambio, si yo empiezo a argumentarla sobre la importancia de la cultura y de la exclusión y cómo la exclusión se traduce en comportamientos basados en la deprivación relativa, ya la gente se perdió, ¿no? Y entonces la gente que tiene más cultura es más proclive a los argumentos más complejos y la gente que tiene menos cultura es proclive a los argumentos menos complejos. ¿Eso es así? Bueno, no sabemos si es así. En todo caso habrá que comprobarlo. Entonces, lo que muestra este gráfico es que no es tan simple la explicación, ¿no? Aquí la sociedad es graficada como un campo de fuerzas, no como una pirámide, ¿sí? Así es como el enfoque de la planificación estratégica entiende la sociedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen ustedes acá? Acá tienen el capital cultural, es decir, cuán culta es una persona, y acá tienen el capital económico, cuán rica es una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto es el voto a la izquierda y esto es el voto a la derecha. Entonces lo que encuentra él en su organización, ¿sí? Es que, lo que encuentra Bourdieu en su investigación es que, por ejemplo, los agricultores son un grupo social que tiene más capital económico, menos capital cultural y tiende a votar a la derecha. En cambio, los profesores de educación superior tienen, los profesores de la secundaria, pongámosle, es gente que tiene más capital cultural, menos capital económico y tiende a votar a la izquierda. Y así en estos 4 cuadrantes se pueden ubicar personas de distinta tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica el voto? ¿La cultura o el dinero? Bueno, diría Bourdieu, ninguna de las dos. Se combinan para explicar el comportamiento. Esto es concebir a la sociedad como un campo de fuerzas. ¿Qué es la sociedad? ¿Es una pirámide? No, no es una pirámide. ¿Hay jerarquías? Sí hay jerarquías. Hay personas que tienen más cultura, personas que tienen menos, personas que tienen más dinero, personas que tienen menos, pero para representar a la sociedad en toda su complejidad, no me alcanza la figura de la pirámide. Yo necesito esta figura, la figura del campo de fuerzas, para poder dar cuenta del comportamiento de distintos grupos sociales. Los agricultores se comportan distinto, electoralmente hablando, a los obreros especializados, que se comportan distinto a los funcionarios públicos, ¿sí? Que se comportan distinto a quienes practican ciertos deportes de élite. La sociedad es un campo de fuerzas, de distintos grupos que son diferentes en muchos aspectos. No es una pirámide, no es tan simple como una pirámide, ¿sí? Entonces, no es lo mismo planificar en una sociedad que yo concibo como una pirámide jerárquica que planificar en una sociedad que yo la concibo como un campo de fuerzas.
más complejo que una pirámide. Algunos ejemplos de planificación tradicional. Bueno, la planificación tradicional es típica de mediados del siglo XX, principios del siglo XX, ¿sí? En la Argentina tienen los famosos planes quinquenales de Perón, ¿sí? Que son un ejemplo típico de la planificación tradicional, de cómo se concebía la planificación en los años 40. ¿Sí? Se priorizaba el componente técnico, estaba centrada en los planificadores, ¿sí? La planificación tenía un sentido jerárquico, centralizado y de arriba hacia abajo. Se planificaba para que las cúpulas tomaran decisiones y esas decisiones bajaran en la escala de la organización hasta implementarse. En cambio, la planificación estratégica tiene un abordaje más centrado en el sistema y en los actores. Por ejemplo, yo puedo, desde la cúspide de la pirámide, dar una orden, pero aquel que la implementa tiene un margen de acción muy grande. Entonces no necesariamente la cumple como se espera que la cumpla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo que viene de las políticas educativas. En los últimos 20 o 30 años, o 40 años, han cambiado mucho las técnicas pedagógicas, ¿sí? Y las didácticas, digamos. Y los ministerios de educación le han solicitado, y en muchas oportunidades, a los que enseñan, a los docentes, que actualicen, que modernicen, que ayornen sus técnicas pedagógicas y didácticas. Entonces, la cúspide de la pirámide, el ministro de Educación y su staff, bajan una línea, ¿sí?, donde se solicita ayornar las técnicas pedagógicas. Pero a medida que bajamos en la pirámide, bajamos del ministro al secretario, al subsecretario, a los jefes de inspectores, a los inspectores, a los directores de escuela, a los docentes. ¿Sí? Cuando llegamos a los docentes, el docente, cuando cierra la puerta del aula, está él con el curso. Entonces, su margen de aplicación de esa orden que baja es muy grande. Resultado, a pesar de la orden jerárquica que baja del ministro de Educación, que ordena actualizar, modernizar las técnicas didácticas y pedagógicas, muchos docentes siguen enseñando como aprendieron a enseñar hace 30 años o 20. Y no es una opinión sobre si está bien o está mal, ¿sí? No es una opinión valorativa la que estoy dando, es una descripción objetiva del problema. No estoy discutiendo acá qué técnicas pedagógicas y didácticas son las mejores, si las de ahora, si las de antes, no importa eso. ¿Sí? Lo que estoy tratando de explicar es que uno puede tener una pirámide jerárquica en su organización. Las organizaciones vinculadas a la seguridad y a la defensa son típicamente jerárquicas. Los ejércitos, las policías, los servicios penitenciarios son típicamente jerárquicos. ¿Sí? Pero es posible que ocurra lo mismo. ¿Sí? La planificación estratégica del nivel más alto de la fuerza policial puede decir, a partir de ahora vamos a desarrollar un patrullaje basado en evidencia, recorriendo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y de repente el policía que está en la calle va a salir a patrullar como patrulló toda la vida. Si le enseñaron a patrullar de manera aleatoria, y vas a patrullar de manera aleatoria. ¿Sí? Si no está convencido del cambio. Entonces, el margen de discrecionalidad de aquel que aplica la orden es grande. El que está en la cúspide ordena, y el que tiene que cumplir la orden, bueno, cumple parte de la orden. Cumple la parte que no puede evitar, y la otra parte la hace más o menos como le enseñaron o como le parece. ¿Sí? Entonces, muchas veces, la suerte de una orden se juega en su implementación. Y si el planificador no atiende a los problemas de la implementación, es muy probable que la orden que impartió fracase. Bueno, sentate pero sin hacer ruido. Hago de docente y de padre al mismo tiempo, ¿vieron? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Porque escuché un micrófono que se abrió. Bueno.
En la planificación tradicional, el planificador es visto como una especie de ingeniero social, ¿sí? Pero los planificadores de políticas, entendidos en un sentido más moderno, trabajan con personas, ¿sí? La ingeniería social, como disciplina, se entiende que no es posible, que no existe, porque uno trabaja con personas y las personas tienen voluntad, tienen valores, tienen autonomía, actúan de maneras no planificadas. Yo no sé cómo va a actuar la sociedad. Yo puedo estar en el Estado y planificar el desarrollo de mi nación, pero luego las personas que viven dentro del Estado, los grupos sociales que viven dentro del Estado, son soberanos de sus propias vidas también. Toman decisiones, ¿sí? Y yo no puedo planificar las decisiones que toman todos y cada uno de ellos. Ni aunque me encontrara en un Estado totalitario. Si estuviera en un Estado totalitario, podría pretender planificar la vida de cada persona. En la práctica es imposible. Yo puedo prohibir una religión, pero las personas de la religión que prohibí van a encontrar algún lugar donde celebrar su culto. Esto es lo que nos enseña la historia. ¿Sí? Bajarán las persianas de la casa, se encerrarán en una catacumba como los primeros cristianos, ¿sí? Pero no hay prohibición estatal que alcance para eliminar un culto que está muy arraigado en el corazón de algunas personas, ¿no? Entonces vos podés pretender planificar la vida de cada sujeto, y la tecnología peligrosamente cada vez nos acerca más a eso. Pero es imposible. En la práctica no se puede planificar la vida y las decisiones de cada persona. Las personas y los grupos sociales toman decisiones autónomamente. Entonces la planificación estratégica no puede partir de la premisa de que la jerarquía ordena la conducta de todo el mundo, porque es falsa. ¿No? Las personas no son cosas cuyo comportamiento está determinado por las leyes de la física, como puede pasar con un material. ¿Sí? Las personas están movilizadas por ideas y por valores, por subjetividades, por cómo perciben la realidad que los rodea, y eso es lo que determina cómo se comportan. ¿Sí? Entonces, la planificación requiere incorporar algunos aspectos, no todos, algunos aspectos más horizontales. Por ejemplo, la participación ciudadana. Por eso se habla tanto hoy de participación ciudadana. Yo puedo desarrollar una política de seguridad, pero si no incorporo a la comunidad, o la comunidad tiene una opinión contraria, eso deslegitima la política, porque no cuento con la colaboración de la comunidad. Por eso se habla hoy de los modelos de policiamiento comunitario o de cercanía. ¿Sí? Las fuerzas de seguridad necesitan contar con la confianza de la población. ¿Sí? Porque si no, son una especie de ejército de ocupación. Un ejército de ocupación está en un territorio donde la gente le es hostil. Entonces, en algún momento, esa fuerza de ocupación va a tener que retirarse porque la gente se va a resistir. La policía no es una fuerza de ocupación. ¿Sí? La policía es una agencia de control del delito y de aplicación de la ley. Y para eso necesita contar con la cooperación de la comunidad. Sin la cooperación de la comunidad, si la comunidad es refractaria al trabajo de la policía, ¿sí? El trabajo del policía es mucho más difícil. Diría es imposible. ¿Sí? Entonces, uno necesita construir la legitimidad de la política que está llevando adelante. El poder está mucho más descentralizado y más disperso, ¿sí? Y no es solo el Estado quien tiene el poder de planificar. La planificación estratégica debe tener presente que otros actores con valores e intereses también actúan, también toman decisiones, y esas decisiones influyen sobre el destino colectivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso, profesor, lo importante que era la participación ciudadana, digamos, acá en la provincia de Salta, digamos, tenemos 6 unidades regionales básicas que hoy en día se han multiplicado, pero no es lo mismo aplicar una política de prevención, digamos, en lo que es acá el Valle Calchaquí, a lo que es el Valle de Senta o el Valle de Lerma, digamos. Ahí es importante los operadores comunitarios
cómo ellos recaban información de la comunidad, digamos, que es de la zona, digamos, del valle. No es lo mismo que yo aplique un patrullaje, lo que sería el Valle de Calchaquía, lo que sería la zona centro, digamos, lo que es Salta Capital. Son dos cosas diferentes. Hay demandas diferentes, la gente es diferente. Son todos esos factores que uno se tiene que, digamos, empapar de eso y de acuerdo a eso, desarrollar una planificación. No sé si está bien lo que yo pienso. Sí, Jesús, coincido absolutamente. Lo importante es que uno tenga en cuenta esas diferencias culturales, geográficas, territoriales, a la hora de plantear sus estrategias de acción. Mira, un típico problema del Estado en general es que hay comunidades que son más abiertas a la autoridad del Estado, que la tienen más incorporada, y hay comunidades que son más cerradas. ¿Sí? Por ejemplo, si vos miras el mapa de América Latina, eh, en la Argentina esto pasa muchísimo menos, digamos, pero si vos vas más al norte de América Latina, hay descendientes de pueblos originarios que desarrollan comunidades más bien cerradas y que tienen prácticas de justicia comunitaria. Digo, si alguien roba, 10 latigazos, o 20 latigazos, ¿sí? O si alguien roba, se hace responsable al padre. ¿Qué tiene que ver eso con el derecho penal moderno? Nada. Porque el derecho penal moderno eliminó los castigos físicos, porque vos no podés echarle la culpa al padre del delito que comete el hijo, ¿sí? Porque el derecho penal, la culpa es intransferible, es de la persona. El derecho penal es una construcción racional, jurídica moderna, que está basada en los principios del iluminismo y que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Y el Estado en general se construyó históricamente a partir de esos principios, de los principios modernos, iluministas. Entonces el Estado sostiene el derecho penal, mientras que las comunidades sostienen la lógica de la justicia comunitaria. Y esas dos entran en conflicto. ¿No? En cambio, si uno va a una urbe más grande, donde el Estado existe desde hace mucho tiempo, donde las personas tienen una cultura política más liberal, donde aceptan la autoridad del Estado, no encuentran a una comunidad cerrada que pretende aplicar su propia justicia. Colabora para que el Estado la aplique. Ahí te lleva al extremo una cuestión de aplicación de la ley que tiene que ver con factores culturales. Pero después también existen diferencias mucho más sutiles. ¿Sí? Hay barrios que tienen una determinada idiosincrasia y barrios que tienen otra. ¿Sí? Hay barrios donde ciertos comportamientos están naturalizados y barrios donde otros comportamientos generan mucho conflicto. Y entonces, si uno no entiende la idiosincrasia del lugar en el que está, bueno, es difícil ir a aplicar la ley con las mismas estrategias en todos los lugares. ¿Sí? La comunidad es un actor activo de las políticas, no es un actor pasivo que recibe la política. Participa en la construcción de la política. La planificación tradicional, ¿sí? Tenía otra idea sobre el rol de las comunidades. Tenía más peso en el planificador, en el Estado. La planificación estratégica debiera poner un énfasis fuerte en el rol de la comunidad. Lo que tienen a continuación es un cuadro comparativo donde todo esto que acabo de decir está resumido. ¿Sí? Esta parte se la dejo para que la lean ustedes. Pero acá está la fuente de la cual obtuve estos conceptos, ¿sí? Pero todo esto que acabo de explicar está acá, en un cuadro comparativo entre cómo es la planificación tradicional y cómo es la planificación estratégica. Obviamente, esto es una simplificación, como todo concepto y como toda teoría. ¿Sí? Es un tipo ideal. Y así está construido en esta fuente, a la que los remito si tienen interés en ampliar los contenidos del encuentro. Por mi parte es suficiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, y con esto ya vamos terminando. Bueno, muchas gracias.
Nos vemos dentro de 2 miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego.